Soy Raúl Gutiérrez, profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Soy docente de amplia experiencia en las etapas de educación infantil y primaria. También soy licenciado en psicopedagogía y máster en intervención en dificultades de aprendizaje. Soy asesor pedagógico de un número importante de centros educativos en tareas tanto de formación docente como en el desarrollo de distintos proyectos de investigación. Soy también miembro de la Asociación Española de Comprensión Lectora, director del grupo de investigación Griele 21, desde el cual venimos realizando en los últimos años una serie de proyectos de investigación con impacto importante en la realización de una serie de publicaciones, tanto en libros, capítulos de libros, como en artículos científicos, en revistas de reconocido prestigio, tanto en el ámbito nacional como internacional. Hoy vamos a hablar de una comunicación que tiene por título Las 4 claves para evitar problemas lectores y favorecer su aprendizaje. Bien, actualmente todos sabemos que existe en las aulas de nuestro contexto educativo un porcentaje importante de estudiantes que presenta problemas en el aprendizaje de la lectura. Esto tiene una repercusión directa sobre el rendimiento escolar, ya que, como todos sabemos, se requiere del dominio de esta habilidad lingüística para el acceso a los saberes de la mayoría de las materias curriculares. La realidad es que el origen de una parte importante de estas dificultades se origina en los primeros cursos escolares, en el momento en el que los niños empiezan el proceso de alfabetización, incrementándose a medida que se avanza hacia cursos superiores. Esto en ocasiones origina que se produzca una serie de repeticiones de curso o también puede llegar a provocar, en algunos casos, el tan temido fracaso escolar. La realidad es que estudios predictivos actuales vienen a demostrar que la lectura y más específicamente la comprensión lectora está directamente relacionada con el rendimiento académico. Es más, se ha demostrado que es la variable que tiene mayor peso en el éxito del rendimiento académico. De aquí la importancia de trabajar muy bien desde las primeras edades el proceso de aprendizaje de la lectura. En este sentido, tenemos que prestar atención a un elemento que es crucial, que hace referencia a la detección temprana de los niños que presentan determinadas dificultades de aprendizaje. Es decir, esto se puede producir por dos motivos. En primer lugar, porque se evita el efecto de bola de nieve, es decir, el hecho de detectar a los niños de manera temprana nos va a permitir identificar de manera precoz a los estudiantes y, por tanto, evitar que el problema vaya aumentando. En segundo lugar, también porque se ha demostrado que si los problemas de aprendizaje de la lectura son tratados en las primeras fases del desarrollo, la eficacia de la reeducación es mucho más efectiva. Por tanto, es fundamental analizar una serie de factores que se encuentran en la base del buen aprendizaje de la lectura con el propósito de evitar problemas lectores. Hoy vamos a hablar de 4 de ellos. Vamos a llamarlos 4 claves. La primera de ellas hace referencia a lo que es los indicadores de riesgo del aprendizaje de la lectura. Sería la primera clave que vamos a considerar. Para ello, es importante que tengamos en consideración las diferentes etapas educativas, es decir, el proceso evolutivo por el cual el niño va avanzando. Así, en la etapa de educación infantil tenemos, por ejemplo, un aspecto determinante que tenemos que prestar mucha atención, es todo lo que tiene que ver con el componente fonético, es decir, problemas de pronunciación, retraso en la adquisición del repertorio fonético, siempre evidentemente teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del niño. También es crucial atender al desarrollo del vocabulario, es decir, un estancamiento en el desarrollo del vocabulario, especialmente aquel de uso más frecuente, también nos tiene que situar en una situación de alarma. Otro elemento hace referencia a las tareas que están vinculadas con la conciencia fonológica, es decir, rimas, segmentación silábica, identificación de diferentes tipos de elementos sonoros, tales como sílabas, fonemas, siempre apoyado en palabras o en imágenes. También debemos tener en consideración el hecho de que determinados niños tengan problemas para entender determinadas órdenes sencillas, comprender preguntas, dificultades también en la memoria visual auditiva o incluso carencias en lo que tiene que ver con el proceso de correspondencia grafema-fonema. En educación primaria, también en los primeros cursos escolares, hemos de estar muy atentos, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver
con la automatización del proceso de decodificación. Es decir, atender bien a cómo los niños van leyendo desde las unidades sencillas, palabras monosílabas, palabras bisílabas, trisílabas, también pequeñas frases y oraciones, y lo van haciendo de una manera eficaz, sin errores, vamos a decirlo así, que denominamos muchas veces y conocemos con el nombre de ortografía natural. Este tipo de situaciones, como comento, nos tienen que alertar de un posible problema, también en la lectura de palabras poco frecuentes o palabras desconocidas que implican el uso de una ruta u otra del aprendizaje. También el hecho de llevar a cabo lecturas imprecisas, lecturas lentas, con mucho esfuerzo. También problemas a la hora de identificar o de reconocer la información de pequeños enunciados, pequeñas actividades, cuando tenemos que estudiar, dificultades a la hora de comprender la información que tenemos que procesar. En definitiva, un rechazo generalizado hacia aquellas actividades que implican lectura, también con una manifestación de éxito poco óptima. Bien, una segunda clave haría referencia al hecho de utilizar un método de enseñanza en lectura adecuado. Bien, como sabemos todos, existen diferentes métodos de aprendizaje de la lectura. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que no todos tienen la misma eficacia. Se ha demostrado en diferentes tipos de estudios, tanto nacionales como internacionales, que el método más adecuado para enseñar a leer es aquel que está en consonancia con el código lingüístico a aprender. Es decir, la transparencia o la opacidad del método de la lengua que vamos a aprender es la que nos va a determinar cuál es el método más idóneo. En este caso, en el caso del castellano, que es un método bastante transparente, a diferencia de otros que son más opacos, como el caso del inglés o el caso del francés, lo recomendable es utilizar métodos mixtos. Métodos mixtos de base sintética que tengan como eje referencial el componente fonético, es decir, partamos de las unidades mínimas, pero dando sentido siempre y significado a lo que se lee. Esto es muy importante, es decir, tenemos que evitar el hecho de utilizar elementos que rompan un poco el sentido ameno, el sentido constructivista, digámoslo así, del aprendizaje. En este sentido, el hecho de utilizar imágenes, el tema de los propios nombres de los niños, objetos cotidianos tanto del contexto presente, es decir, aquellos elementos que los niños visualizan, como aquellos otros de contexto ausente, es decir, aquellos que los niños imaginan, que también tienen que conocer evidentemente de su entorno más cotidiano, son elementos muy importantes para iniciar el proceso de aprendizaje de la lectura. También tenemos que tener en cuenta el componente multisensorial, es decir, que trabajemos el proceso de aprendizaje de la lectura utilizando diferentes tipos de canales, canal táctil, canal visual, canal auditivo, canal kinestésico, y también apoyándonos en materiales multimodales. Sabemos que este es un aspecto que está muy en la línea con el DUA, es decir, el diseño universal del aprendizaje, que como sabemos está en la última ley educativa, en la LOMLOE, como un elemento referencial en todo proceso de aprendizaje. Bien, una tercera clave, no menos importante, también hace referencia a efectuar un seguimiento adecuado del proceso de aprendizaje de la lectura. Es decir, se realizan muchas evaluaciones en el ámbito escolar, pero no siempre se analizan de una manera eficiente los aspectos que se encuentran en la base realmente del aprendizaje de la lectura. Por tanto, también es interesante que nos detengamos por un momento en pensar qué elementos son los que deberíamos de atender con especial incidencia o especial atención desde los primeros niveles en los cuales el niño toma contacto con el código escrito. En este sentido, en la etapa de educación infantil, debemos de atender especialmente al componente lingüístico, fundamentalmente el componente lingüístico oral, en los diferentes planos, es decir, el componente de la forma, el componente de contenido y el componente de uso. Es decir, el componente de la forma todo lo que tiene que ver con el componente fonético, con el componente fonológico, la morfosintaxis. El componente del contenido, con lo que tiene que ver con la riqueza léxica, es decir, la amplitud de vocabulario, y por supuesto, haciendo un uso funcional del lenguaje, es decir, lo que es el componente pragmático. Lo que es otro aspecto a tener en consideración, que también debemos de valorar el grado de dominio que presentan los alumnos, hace referencia a la conciencia fonológica, especialmente a los tres elementos básicos de este componente, como es la conciencia léxica, la conciencia silábica, la conciencia fonémica, incidiendo de una manera especial
en el nivel progresivo de dificultad, es decir, que partamos de tareas pasivas para ir poco a poco avanzando hacia tareas más complejas y tareas, vamos a denominar así, activas, es decir, que requieren un nivel de complejidad cognitiva más elevado. También es interesante que atendamos al nivel de denominación rápida de elementos cotidianos, es decir, cómo el niño identifica y nomina, evoca rápidamente el nombre de determinados elementos. Pueden ser objetos cotidianos, pueden ser colores, pueden ser números, pueden ser letras, está el niño incluso iniciándose ya en el aprendizaje del código lingüístico, y por tanto ese aspecto también está muy vinculado con lo que es la eficacia lectora. No menos importante, en las primeras edades también hace referencia al conocimiento alfabético, es decir, la capacidad para saber aplicar con corrección y con eficacia las reglas de correspondencia grafema-fonema. Y por supuesto, un elemento que está en la base de todo tipo de aprendizaje, que son los procesos cognitivos básicos. Me refiero al tema de la atención, al tema de la memoria, la percepción y la discriminación visual y auditiva. En educación primaria, a medida que el niño va avanzando hacia cursos un poquito más elevados, el hecho de la comprensión oral, evidentemente, debemos también cuidarla de una manera importante. Es decir, la comprensión oral desde el punto de vista de comprensión de información de un cierto, vamos a decirlo así, de un cierto calado. Hay que saber que la comprensión lectora y la comprensión oral comparten procesos cognitivos similares y, por tanto, el hecho de dominar bien ese tipo de facetas nos va a facilitar también posteriormente el hecho de que el niño, cuando lleva a cabo labores de comprensión lectora, ese aprendizaje es mucho más eficaz. También tenemos que tener en consideración la automatización del proceso de decodificación, es decir, valorar el grado de dominio de las dos rutas de acceso al significado, es decir, que tanto la ruta directa como la ruta indirecta, denominadas también léxica o fonológica, estén bien desarrolladas. De aquí que presentemos a los niños diferentes tipos de estímulos para que podamos valorar y conocer realmente cuál es el nivel de dominio que tienen en estas dos vías de acceso al significado tan importantes. No menos importante es la fluidez lectora, es decir, la agilidad que tiene que tener el niño a la hora de leer y sobre todo la expresividad, un aspecto también que en los últimos años está cobrando especial relevancia y especial vinculación con la comprensión lectora. Se está demostrando en estudios recientes que niños que tienen una buena prosodia de la lectura, es decir, tienen un buen ritmo, una buena entonación, llevan a cabo una serie de pausas adecuadas en el proceso lector, son niños que también posteriormente tienen un buen dominio y una mayor facilitación en el aprendizaje de la comprensión lectora. Y por supuesto, a la hora de trabajar la comprensión lectora, atender a los diferentes niveles que están implicados. En primer lugar, no tener en consideración solamente el proceso escrito, es decir, la comprensión lectora mediante lo que es respuesta a preguntas concretas a partir de un texto, sino también mediante lo que es la interacción, conocer lo que son los diferentes procesos que forman parte de la lectura, la microestructura, la macroestructura, y también analizar y tener en consideración el grado inferencial, el grado crítico, el componente reorganizativo de la información. También en ese sentido es muy útil que utilicemos diferentes tipos de texto, no solamente textos narrativos o textos expositivos que están muy bien, sino también textos continuos y descontinuos que están, por decirlo así, en nuestro contexto cotidiano, y también hacerlo en diferentes tipos de soportes, en soporte papel, en soporte digital, es decir, contra mayor número de recursos utilicemos, mayor eficacia vamos a tener para poder valorar que ese nivel de comprensión está realizando de una manera eficiente. Y por último, una cuarta clave. En la cuarta clave hace referencia al componente emocional. También quiero destacar este aspecto por la relevancia que está teniendo en el aprendizaje en los últimos años. Gracias a las aportaciones que nos está realizando la neurociencia, se ha visto que un factor fundamental en el proceso de aprendizaje son las emociones. Pero quiero destacar especialmente aquellas emociones positivas, es decir, se ha visto que estas emociones positivas son las que favorecen en mayor medida la comprensión y el recuerdo de la información. Por tanto, las propuestas didácticas que llevemos a cabo en el aula debemos de procurar que generen un impacto emocional positivo. Para ello, la primera premisa es crear un buen clima de clase. Esto es un elemento que muchas veces lo damos por hecho, pero evidentemente hay que también tenerlo muy en consideración. Es decir, favorecer una situación de confianza mutua entre el profesor y el niño, entre los propios compañeros,
el respeto también mutuo, el hecho de favorecer los intercambios comunicativos y también, muy importante, que el error no sea un elemento sancionador, sino un elemento fundamentalmente como un medio de aprendizaje. En este sentido, es crucial también en este estímulo motivacional y emocional del aprendizaje favorecer la curiosidad por aprender, el interés, el deseo, es decir, plantear situaciones que generen y fomenten el reto por aprender. Propongamos situaciones de aprendizaje novedosas, potenciemos la interacción social, el aprendizaje mutuo y también, por supuesto, compartido y dialogado, en el que los alumnos tengan que poner en común sus aportaciones y, en definitiva aprendan juntos. En este sentido, una recomendación muy importante para los docentes que me escucháis hace referencia a que tenemos que tener en consideración cuando entramos en el aula y cuando estamos trabajando con los alumnos, no solamente a un aspecto que es para nosotros el más importante, que es el qué tengo que enseñar, qué me toca hoy, ¿verdad? No, sino fundamentalmente, de manera más importante, tenemos que prestar un poquito de atención al cómo vamos a enseñar. Es decir, qué tipo de propuesta podemos generar en el aula para que el aprendizaje sea mucho más eficaz, en definitiva, mucho más emocional. Es decir, en este sentido, desde el punto de vista de la lectura, es importante que generemos propuestas lúdicas con el código escrito. Es decir, evitar situaciones rutinarias, situaciones monótonas, descontextualizadas, que muchas veces están presentes en una gran parte de las aulas de nuestro entorno cotidiano. Esto es lo que va a favorecer que el alumno, en definitiva, consiga un buen aprendizaje de lectura y, sobre todo, que quiera leer. Esto es muy importante. No solamente es fundamental que el niño aprenda a leer, sino especialmente que quiera leer. Bien, en definitiva, un poco para ir terminando ya, hemos de procurar atender a la hora de favorecer el aprendizaje de la lectura y evitar diferentes tipos de dificultades, atender a una serie de factores. Hoy lo hemos llamado 4 claves, ¿vale?, que terminamos un poquito recordando. En primer lugar, sería el hecho de atender a los indicadores de riesgo, es decir, conocer muy bien aquellos factores que los niños pueden estar presentando algún tipo de desajuste en el proceso evolutivo, con el propósito de poder favorecer una intervención temprana lo más pronto posible y, por supuesto, con los medios más adecuados. En segundo lugar, utilizando un método de enseñanza de lectura adecuado. También hacíamos referencia a esto, porque es muy importante. Métodos adecuados, métodos que partan de lo que es el análisis de las unidades mínimas del lenguaje en conexión con lo que es la conciencia fonológica que comentábamos como también un hito muy relevante, es lo que va a favorecer que el aprendizaje sea más fácil y mucho más eficaz. Una tercera clave, decíamos también, hacer un seguimiento eficaz del proceso de aprendizaje de la lectura. Es decir, que nos permita identificar pequeños desajustes en un momento determinado con el propósito de poder llevar a cabo actuaciones concretas y eficaces y, sobre todo, conocer muy bien en qué ámbitos se están produciendo. Y, finalmente, atender al componente emocional en el aula, es decir, generar dinámicas lectoras que impacten positivamente a los alumnos, que fomenten la motivación y el acercamiento hacia la lectura. Muy bien, pues esto sería un poquito esta conferencia que queríamos comentar hoy. No quiero terminar sin agradecer a los organizadores de este congreso, tanto a EDB como a la Asociación Española de Comprensión Lectora, como a Leo Bien, el hecho de que hayan querido contar conmigo en esta comunicación y, bueno, ponerme a vuestra disposición para cualquier tipo de comentario que queréis hacer, bien durante el congreso o bien una vez finalizado este. Os digo también mi email, por si queréis tener algún contacto y mandarme algún tipo de cuestión, duda o comentario, que estaré encantado de contestar. Es raul.gutierrez@ua.es. Muchas gracias.